¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! Roads? Where we're going, we don't need roads. I am the father. Here's Johnny. ¡Hijos! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos de nuevo al episodio 237, lado B de su querido podcast 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Hago esta introducción porque tal vez ustedes no tendrían por qué saberlo, pero este episodio lo estamos repitiendo porque tuvimos unas fallas técnicas por andarle jugando al streamer y no se grabó toda la bella conversación que tuvimos la semana pasada. Con más razón, agradezco muchísimo a mi amigo George que está aquí de vuelta para repetir textualmente y palabra por palabra lo que dijimos la semana pasada sobre el tema del que vamos a platicar hoy, que ustedes ya están viendo aquí en la pantalla, que es acerca de esta serie de anime japonés que se llama Pluto y que se transmitió por Netflix. Bueno, no se transmitió, en realidad está ahí en streaming, está on demand para cuando ustedes la quieran ver. Así es que si no la han visto, póngale pausa a este episodio, vayan a verla y regresen, porque vamos a hablar con algunos spoilers. No les queremos arruinar todas las sorpresas, pero sí vamos a hablar de algunos spoilers. Entonces, amigo, bienvenido, muchísimas gracias de nuevo. ¿Cómo estás esta tarde? Bien, no prometo decir todo textualmente, pero les prometo decir muchas pendejadas. Y como te decía por mensaje, no espero menos de ti. Muy bien, amigo. Oye, amigo, pues resulta que se nos borró este episodio y tú bien mencionaste fuera del aire, ya el episodio sobre Malcolm no es el único que se ha borrado, ya contamos con 2 episodios eliminados en esta bella plataforma, en este bello podcast que empezó hace ya 5 años. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá y pues vamos a darle a este tema que la verdad es que te preguntaba yo en aquella ocasión y vamos a hacer de cuenta que no dijimos nada. ¿Cómo ya has llegado a él? Porque siento que Pluto es un anime, una serie de animación de Netflix que no tuvo tanto revuelo o no causó el revuelo que tal vez debería causar por lo bien hecha que está y pues la verdad es que por la forma en la que está escrita y desarrollado y a su vez desarrollados todos y cada uno de los personajes que aquí van apareciendo. Entonces, pues retomando un poquito, o sea, ¿cómo llegaste a ella y cómo llegaste a toda esa recomendación que nos hiciste el favor de ponernos en el grupo de Facebook de 4 DeLoreans y fue de donde yo la tomé para precisamente entrarle y lo agradezco muchísimo, no me arrepiento para nada de haber visto esta serie que de verdad que me dejó muy buenas sensaciones. Pues como muchas cosas llego así como por comentarios randoms o publicaciones randoms en grupos de Facebook. Así que pues yo solamente transmito la palabra, ¿no? Y en específico como que causó demasiado revuelo y no sabía bien a bien de qué se trataba hasta que vi como que una explicación así somera de que es una reimaginación de Astro Boy, así muy por encimita decían, no, pues es como Astro Boy pero edgy. Y no, la verdad no es edgy, pero sí es una reimaginación de Astro Boy. Y sí, o sea, le super entré desde el primer episodio. O sea, estuve ahí, los 8 capítulos de 1 hora, estuve ahí clavadísimo al celular o en la tableta, porque pues, #pobre. Pero sí, me mantuvo muy, muy intrigado y muy interesado toda la serie. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque precisamente para hablar de Pluto tenemos que hablar de Astro Boy. Ese anime, el cual es considerado como uno de los primeros animes en el mundo, no en cuanto a animación japonesa per se, porque ya existía la animación japonesa, pero en cuanto al concepto de anime, me parece que Osamu Tezuka, que es el creador de Astro Boy, de hecho es considerado el padre o uno de los padres del anime. Estamos hablando de que Astro Boy salió en los 60s, 68, 69, si no mal recuerdo, y me gusta mucho Astro Boy porque además es una serie que nos habla sobre ciencia ficción, nos habla sobre robótica, nos habla sobre inteligencias artificiales y nos habla sobre el futuro, porque Astro Boy canónicamente nació en el 2003.
nació el 7 de abril del 2003. Entonces, de hecho, por eso surge Pluto, ya que el mangaka Naoki Urasawa quiso hacer un homenaje a los 20 años del nacimiento de Astro Boy, de Astro Boy como personaje canónico, como inteligencia artificial. Entonces se acercó a la familia Tezuka para pedir autorización y poder hacer esta historia basada en Astro Boy, y le dieron como una, digamos, autorización limitada. Le dijeron, ok, puedes tomar a los personajes, porque la idea de Urasawa era tomar un arco ya existente de Astro Boy y desarrollarlo, pasarlo a la animación, al anime, valga la redundancia. Y le dijeron, no, mejor toma los personajes, básate en ellos, toma todo el diseño y haz tu propia historia. Y eso fue lo que hizo Urasawa, y la verdad es que le quedó una cosa bien espectacular. Regresando un poquito, y antes de cederte el micrófono, amigo, regresando a Astro Boy, me gusta eso, me gusta cómo imaginaban nuestros antecesores el futuro, porque para ellos el 2003 ya era el futuro y ya íbamos a tener ese tipo de inteligencias artificiales robóticas, incluso que ya los robots iban a estar viviendo entre nosotros de esa manera y conviviendo de esa manera con nosotros, a tal grado de ser tan avanzados que ya podría considerárseles seres, voy a entrecomillar, vivos, con sus propios derechos, libertades y obligaciones. No, sí, además te pintan esta línea entre dónde separas la conciencia, la autopercepción. Así de dónde puedes decir que que un robot está haciendo algo porque así lo programaron o porque lo decidió por su libre albedrío. Claro. Y es muy interesante esa tesis que dices. Yo no recuerdo mucho el Astro Boy de los 60s. Me parece que lo pasaban por Caritele, no estoy seguro. El de blanco y negro. Yo el que llegué a ver fue la adaptación de los 2000s. Ese sí estaba, así está aquí en mi cocoro. Porque era muy interesante. O sea, incluso para hacer un anime retro, lo adaptaron muy bien a la nueva generación. Le dieron un rebranding, o sea, diría que le dieron un look como Mega Man, pero más bien Mega Man creo que se inspiró en los diseños de Astro Boy para hacer sus personajes. Sí. Pues, perdona. ¿Qué más puedo decir? No, adelante. Vas. No. Es que justo ahorita que tocas eso de esa serie de Astro Boy, yo también, la de blanco y negro casi no la recuerdo, tengo muy, muy vagos recuerdos, pero creo que la estética la tengo muy presente, o sea, ese robotcito con su peinado picudo, ¿sabes? Literal picudo, no picudo de que estaba bien bonito, sino picudo literal con los picos. Así, no, la inspiración para todos los peinados picudos del anime que salieron después. Estoy viendo a ti, Goku. Y a ti, Oliver Atom, también. También, sí es cierto. O sea, me encanta como esa estética porque claramente, o sea, es que Astro Boy nace de la necesidad de recuperar por parte del creador a su hijo fallecido en una tragedia. Un accidente automovilístico, si mal no recuerdo. No me acuerdo muy bien cómo se desarrolla toda la creación de Astro Boy como tal, pero me llama mucho la atención que Astro Boy, más allá de ser como el reemplazo de ese niño, que incluso si estoy bien, hay un punto de la serie, debe ser muy al inicio, donde Astro Boy no sabe que es un robot, ¿no? Lo descubre eventualmente, cuando algo pasa y eventualmente descubre que puede volar, que tiene como estas armas. Y lo que me llama la atención es dónde se perdió o dónde se desvió el camino como para hacer Astro Boy un robot armado, si se supone que era, ¿sabes? Retomar la conciencia de un niño y ponerla en este robot para recuperarlo, ¿no? Recuperar como esa pérdida tan grande que tuvo el Dr. Tenma, que es en el canon el padre de Astro Boy. Pues es que no era tanto como poner su conciencia en un robot, sino más bien
cargarle los recuerdos a este robot para que creyera que era un niño de verdad. Cierto. Es Y verdad. también el darle este primer Kokoro, como le llaman en la serie, el corazón, para que tuviera una especie de alma y libre albedrío. Cierto. Y es como el caso así de, pues es el único robot con libre albedrío de la serie. Ujú, O eso parece. ujú. Tun, Sí. tun, tun. Sí. Sí, la verdad es que es muy interesante todo este tema, e incluso el tema de las inteligencias artificiales, que creo que es algo que últimamente ha sonado mucho por el punto donde estamos parados en la línea de tiempo, donde ya son una realidad las inteligencias artificiales, donde hay gente peleándose con una inteligencia artificial. De Bad Bunny no vas a estar hablando, ¿eh? Exactamente, o sea, donde ya son como unos asistentes que hay mucha gente que ya lo está ocupando para, que también ya lo esté ocupando para mal, ¿no? Con malos propósitos. A final de cuentas, ya estamos en ese momento y por eso es muy interesante que, o sea, a 20 años de ese futuro que imaginaba Tezuka, todavía no le llegamos, ¿no? Pero ya empezamos a ver por ahí, sobre todo en el lado de la robótica, ¿no? Y es algo que se ha explorado ya mucho en el cine. Me viene ahorita a la mente Ex Machina, por ejemplo, Ex Machina, con Oscar Isaac y el hermano de Ron de Harry Potter, donde también tocan mucho este tema de Pluto, o bueno, muy parecido, ¿no? Donde rompe la esencia un robot y que lo separa de si es tan parecido al ser humano, ¿dónde está esa separación? Entonces, creo que Ex Machina es una película de la que debemos hablar próximamente. La voy a tener por ahí anotada porque me parece que vale mucho la pena. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la dejamos de lado. La voy a ver porque no la he visto. Uy, amigo, vela y me cuentas tu opinión, porque la verdad es que creo que vale muchísimo la pena. Pero bueno, Vale, la meto a la lista. sí. O sea, porque hemos hablado de inteligencia artificial de Steven Spielberg, mismo Terminator. O sea, el hombre como que ha explorado muchísimo ese tema de la inteligencia artificial. Y aquí en Astro Boy, tanto como en Pluto, se ve reflejado, pero además en Pluto me gusta porque está reflejado de una manera como muy espiritual. Es una serie que definitivamente no es infantil. Me parece que es una serie muy madura, con una temática fuerte y muy existencialista. Entonces, me gusta lo que mencionaste al principio, donde dices que viste Pluto y te dejó como picado y que ibas viendo uno tras otro. Yo personalmente no lo logré de esa manera. Me parece que era mucho contenido lo que había, que los episodios por momentos eran hasta pesados en algún punto, no pesados por lentos, sino pesados por la temática y densos por toda la información que manejaban. Tanto así que yo lo que hacía era, veía un episodio, a veces no lo terminaba, tenía que hacer una pequeña pausa, regresaba al día siguiente, lo terminaba, paraba un par de días y luego veía el otro. O sea, porque por supuesto que hay cliffhangers, que es muy interesante, pero de plano que me gustó como ir procesando la información de lo que estaba viendo, porque de verdad es que es muy profundo, sumado a que nos meten a muchos personajes, que todos y cada uno de ellos tienen un background, una historia, y eso justifica las acciones que van llevando. No sé si opinas un poquito parecido, amigo. Pues mira, para empezar, no me la eché toda de una sentada, eso te lo puedo jurar, porque como bien dices, es bastante densa. O sea, no es agua, no te la echas de un sorbito, es como un licuado grumoso, o sea, tienes que masticarle tantito. Y si la licuadora no funcionó bien, abusado. Sí. Entonces sí tienes que masticarle tantito. Y pues yo sí me las echaba así de 1 o 2 capítulos por día y no seguidos. O sea, sí me echaba el capítulo completo cada sentada, pero sí me tenía que detener tantito para ver así de, güey, ¿qué pedo? Porque una cosa interesante que tiene este anime es que es seriado, pero no lo parece al principio. Parece, a los primeros 2 capítulos parecen episódicos y nada más como con un hilo conductor. Pero conforme va avanzando la historia, vas conociendo estos personajes que te dan como bien dijiste hace rato, te dan su trasfondo,
pero el trasfondo es de un episodio completo. Y como les dije hace rato, los episodios son de 50 minutos a 1 hora, entonces sí están bastante pesados, pero ayudan para desarrollar muy bien a sus personajes. Cierto. Sí, es verdad. Es que, o sea, creo que es muy interesante esta serie de animación. De nuevo, ya saben que nosotros aquí somos amantes de la animación. Creemos fervientemente, como lo dijo Guillermo del Toro, que la animación no es es más bien, voy a retomar, es un medio para conseguir contar una historia. En muchas ocasiones es un medio que no es barato, es un medio que no es fácil de controlar. Hay gente, directores de live action que han querido hacer animación y no lo han conseguido, y viceversa. Hay directores de animación que han querido hacer live action y tampoco han podido, porque creo que es una especialidad, definitivamente. Ahora, la animación es un medio porque te permite hacer muchísimas cosas que el live action no te deja. Entonces, como lo hablábamos el episodio pasado, cuando hablamos de Goku y de Dragon Ball, pues nos encanta eso, ¿no? Que los límites los pone tu imaginación, o la imaginación de los creadores, y creo que eso es lo increíble. Pluto, siendo una serie de animación, creo que puede ser muy fácil confundirla de nuevo, como le pasó a lo mejor a nuestros papás, donde, pues son muñequitos y es para niños. Creo que definitivamente no, por la temática que va tocando esta serie. Ahora, es bien interesante cómo está escrita, como tú decías, porque pareciera que es episódica, o sea, que va a ser el monstruo de Scooby-Doo de la semana, y al principio así suena, pero después se va hilando, y se hila tanto que hay puntos donde a mí me preocupó, había momentos donde a mí me preocupó que no fueran a cerrar todos esos cabos que no estaban tan bien atados. Sin embargo, tenemos un episodio final donde ese sí se va en friega y va cerrando absolutamente todo. Entonces, créanos que es un anime muy redondo. Además, platicábamos la vez pasada que el final, incluso, ligero spoiler, queda un poquito abierto, un poquito más bien a la imaginación de la audiencia, pero sabemos en este punto ya que no hay continuación, porque este anime, que está basado en el manga, ya está cerrado. Pues solo está esa edición, está ese arco terminado y no va a haber más. Sin embargo, el final me gusta bien. Entonces, Nolan, deberías de echarte este anime también para que veas cómo se cierra un final también semiabierto, dejado a la interpretación del público. No toques ese son, no quiero tocar a ese tema porque nos ponemos intensos. Pero sí, o sea, retomando el tema de cómo se desarrolla el anime, me recuerda un poco a cómo se manejó Death Note. Tienen ciertos parecidos, sobre todo, pues como es como un anime policíaco, como medio noir hasta cierto punto. Y otra cosa en la que convergen es que el personaje principal cambia en un punto de la historia determinado. Es verdad. Y entonces ahí, ese giro, yo no me lo esperaba. Yo dije, ¿qué va a pasar a partir de este punto? Y afortunadamente no se cayó como Death Note. O sea, simbraron muy bien toda la trama para que se pasara la estafeta de forma muy natural. Y cierra muy fuerte este anime, cosa que no lo hace Death Note, porque cierra así como que muy, muy, muy bajito. O sea, se cae después de cierto punto. Pero no puedo evitar hacer esta comparación entre, pues, novela policíaca, medio noir, medio este cambio de estafeta de personaje principal. Pero aquí está muy bien implementado. Todo está muy bien implementado, en serio. Lo decíamos la vez pasada que grabamos. Yo no le vi hilos sueltos. Yo vi que todos los cabos se cerraron bien. Y tendría que ponerme muy mamón buscando ahí puntualmente cosas para buscarle 3 pies al gato, literalmente, para encontrarle algo mal a este anime. O sea, no sé qué más quieren que les diga para que lo vean. Sí, es verdad. Yo creo que podemos pasar, ¿sabes qué, amigo? A dar como una pequeña sinopsis de qué va, cómo empieza, y empezar ya a hablar de la serie en sí.
precisamente como para antojarles, vamos a hablar, cada que vayamos a decir un spoiler, yo creo que vamos a hacer una pequeña, un pequeño anuncio de que vamos a spoilear algo importante. Vamos a tratar de no hacerlo tanto para que esta plática les llame la atención y entonces vayan a ver la serie, porque de verdad es algo que vale la pena. Entonces, Pluto trata precisamente de una sociedad ya futurista. Insisto, no recuerdo si dicen el año en el que estamos, pero ya es una sociedad utópica futurista donde la inteligencia artificial y los robots han alcanzado tal nivel de, pues digamos, de tecnología, están tan avanzados que muchos de ellos son muy similares a los humanos. Incluso mencionan en la misma serie que cada vez es más difícil reconocerlos, lo cual me hace recordar de pronto también Blade Runner. En Blade Runner tenemos como ese mismo dilema, ¿no? Incluso ya empieza esto de los replicantes y creo que ese es el punto central en Blade Runner. En este caso no, porque incluso dentro de los edificios hay detectores de robots. Entonces, cuando un robot pasa por un umbral, hay un detector que nos muestra, ¿no? Que suena y prende una alarma y dicen, bueno, este es un robot, por más parecido que sea a un humano. Me gusta todo este mundo y este setup, este ambiente en el que tenemos, y me parece bien intrigante porque en ese afán de que los robots sean tan parecidos a los humanos, los empiezan a imitar con tal de hacernos sentir, hacernos como humanidad, sentir cómodos con ellos. Porque es bien sabido que los humanos también tendemos a ser agresivos y rechazar todo aquello que nos resulte extraño, nuevo y diferente. Entonces, me gusta muchísimo porque hay un punto donde los robots se sientan, o sea, está tan avanzada ya esta sociedad, incluso robótica, que los robots forman familias entre robots, forman familias entre humanos, adoptan niños robots, adoptan niños humanos, comen, se sientan a la mesa, comen, se ponen su pijamita y se acuestan a dormir. O sea, definitivamente imitan a la humanidad con ese afán de romper en un punto hasta ese ligero, pues como esa ligera barrera que todavía queda entre los robots y los humanos. Y creo que eso es de lo que habla básicamente la serie, ¿no? O sea, digo, ya como en el trasfondo, como en una capa más profunda, eso es realmente de lo que va la serie, de qué es lo que nos hace humanos a los humanos. Y eso está bien interesante y por qué los robots no podían ser. En un momento llegaremos ahí. Pero bueno, tenemos esta sociedad incluso utópica, porque además, y no sé si esto te guste, a mí me encanta, que respetan las leyes de la robótica de nuestro santo señor Asimov. Alabado donde más sea. o menos, donde más o menos las voy a parafrasear, las leyes de la robótica son: uno, un robot no puede hacer daño a un humano o por inacción permitir que un humano sea dañado. Otro, un robot no debe obedecer a un humano a menos que a esta orden contraponga la primera. Es decir, no puede, por orden de un humano, dañar a otro humano. Y lo mismo, la tercera, si no me equivoco, es que un robot no puede dañar a otro robot a menos que esto se contraponga con las otras dos leyes. Tal vez lo estoy diciendo mal, pero va más o menos por ahí. Dime, amigo. Es como proteger su vida, primero proteger la vida de los humanos y después proteger su vida siempre y cuando no afecte las otras dos reglas. Ajá, correcto. Si no mal recuerdo. Sí, y creo que esa primera regla es la que se ha explorado muy bien, o mucho, por lo menos en las películas de ciencia ficción, donde la inteligencia artificial, en esa interpretación de tengo que proteger a los humanos de sí mismos, empieza como todo este problema, ¿no? Es el problema de Skynet en Terminator, es el problema de Matrix, es el problema de... se me borré ahorita Yo Robot. De Yo Robot, justo esa es la que estaba yo pensando. Entonces, me parece bien interesante que mantienen como ese homenaje a la ciencia ficción, se mantiene mucho aquí en esta serie. Ahora, esto es como el setup de la serie. ¿Y cómo empieza? Déjame interrumpirte tantito, porque claro que sí. Quisiera hablar de esta construcción de mundo que tiene, porque es muy buena. No es el mundo futurístico fantástico, tipo los supersónicos, al que estábamos acostumbrados con el anime de Astro Boy.
era así como sus edificios todos redondeados y súper futuristas o retrofuturistas ahora, sino que está muy clavado en el piso, o sea, yo lo veo como algo plausible para nuestro futuro, que pues sí, mantengamos las estructuras que tenemos actualmente, pero que vayamos incorporando de a poco ciertos elementos que se han desarrollado posteriormente. Entonces, eso lo hace muy bien, o sea, cada lugar tiene su esencia, se ven ¿cómo se llama? De dónde se están inspirando, pero tiene ese toque futurístico que trae esta tecnología que implementaron en este mundo. Y eso está muy, muy padre. O sea, te digo, yo no veo cabos sueltos por ningún lado en esta serie. Sí, no, la verdad es que está increíble. Y es que esto se va ligando a la historia ya, cómo se va generando, porque, digamos, tenemos ese setup de este mundo futurista, pero a lo que iba, con lo que quería continuar es cómo arranca, porque en realidad aquí lo interesante, y antes de entrar en materia de spoilers, nada de lo que voy a decir a continuación es un spoiler, arranca con la investigación de un asesinato, y uso la palabra asesinato porque en este mundo los robots ya son considerados seres, voy a entrecomillar de nuevo, vivos y que tienen derechos. Entonces arranca con el asesinato de un robot y todos los indicios parece que, o nos dan a entender, que señalan que el autor material es otro robot. Entonces es donde se empieza a desatar el escándalo, la confusión, porque pues en teoría se está rompiendo esta ley, estas leyes de la robótica. Y eso empeora cuando sucede un segundo asesinato, ahora de un humano, y pareciera, o todo el sello, pareciera que es el mismo asesino. Entonces estamos hablando de un asesino serial que está empezando a matar robots y humanos por igual, y que todos los indicios nos llevan a creer que es un robot. Aquí es donde entra este primer personaje principal que mencionaba mi amigo George, que es curioso que no es Astro Boy, a pesar de que era lo que nos llamó la atención de un inicio, sino es este investigador que se llama Gesicto, y que me gusta también que la serie no se detiene en un solo pueblo, en una ciudad o en un país, sino que es como muy global. Entonces me gusta porque en el caso de nuestro investigador es Gesicto, que es alemán, pero para gran sorpresa que se revela muy rápido en el primer episodio, nos damos cuenta que es un robot y que en realidad es un robot policía a quien le encomiendan esta tarea porque es uno de los robots más avanzados del mundo. Así arranca, con esta investigación. Y nos empieza a presentar ya como el trasfondo de la historia, porque en este mundo, y es algo que me faltó platicar, es un mundo posguerra. Es un mundo que se está recuperando de una guerra bastante cruenta, bastante, pues vamos a llamarle como violenta, que hubo a una escala tal que pues prácticamente dejó a un país, al país de Persia, que bueno, no es un país, ya no existe así, existe la región como tal, pero evidentemente hace alusión a los países de Medio Oriente, y dejó como esta región, este país de Persia, lo dejó devastado. Entonces, pues me gusta eso, ¿no? Que estas referencias futuristas siempre aluden al presente. Y eso está increíble porque es algo que podemos aplicar a cosas que estamos viviendo hoy en día. Sí, claro. No, y es que, retomando lo que mencionabas hace un momento, me encanta que no toman el tropo de todo está pasando en Estados Unidos o todo está pasando en Japón. Claro. Está pasando a nivel mundial. Es una investigación mundial. Uh-huh. Y nos presentan a este personaje, yo lo conocí como Getsis. Ah, claro. Así. Que está trabajando para la Europol. Me encanta cómo desarrollan este primer episodio, porque nosotros entramos sabiendo 0 unidades. O sea, sabemos absolutamente nada. Y todo el principio de la serie te muestran a Getsis caminando, conviviendo, platicando, haciendo cosas normales, hasta que en un punto te develan que Uh-huh. es un robot. Y esta magia que tienen para
meter estos giros tan sutiles que dices, puta, ¿cómo no lo vi antes? Claro. Lo meten, o sea, lo meten durante toda la serie, pero va creciendo cada vez. Entonces, si es así de, oh, no mames, es un robot. Le están haciendo servicio al detective. Sí, claro. Y justamente juegan con esta parte que comentabas hace rato, de que cuál es la división entre un robot y un humano, si los humanos cada vez se ven más como robots y los robots cada vez más como humanos. Y entonces toda esta primera parte de la historia es para sentarnos en su mundo. Repito, no sabemos nada, todo se nos va dando de a poco y nos presentan el misterio con este primer robot que es asesinado, Mont Blanc. Dicen, pues es que era un buen robot, o sea, era un robot guardabosques, se dedicaba a replantar árboles, a reforestar. O sea, no le hizo nada a nadie en apariencia. Y de ahí parte este misterio que se va volviendo una bola de nieve que cuando se destroza es el misterio más enrevesado de lo que creías al principio. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y nada más quiero retomar una idea que mencionaste en el episodio perdido y recordarlo un poquito porque me llamó mucho la atención y me pareció muy correcta ese apunte que hiciste sobre que, y lo acabas de hacer ahorita nada más que de manera diferente, donde los humanos son cada vez más parecidos a los robots y viceversa, porque igual en este mundo digamos que ya existen los implantes, vamos a llamarle biomecánicos, y hacías tu remembranza al hombre bicentenario, donde precisamente también trata un poquito sobre esto, ¿no? Y donde al final, spoiler de esa película, ¿ya hicimos episodio de esa película, amigo? Sí. La platicamos, ¿verdad? En Inteligencia Artificial, si no me equivoco. Es correcto. Sí, fue combo con Inteligencia Artificial. Exactamente. Donde al final de esa película logra este robot, Andrew, que lo reconozcan como humano, porque pues ya como rompió esa barrera, ¿no? Que en el caso del hombre bicentenario, la barrera la rompe al convertirse en un ser mortal. Digamos que ese era como su objetivo, ser igual a los humanos hasta ese grado, y lo consigue, ¿no? Y aquí vemos un poquito de eso, o sea, me gusta cómo lo pusiste, como que los humanos son cada vez más parecidos a los robots y los robots más parecidos a los humanos. Creo que también eso está muy tomado ya en la ciencia ficción desde hace mucho tiempo, o sea, desde las novelas, hablamos de Isaac Asimov, y está bien interesante. Ahora, yo creo que a partir de aquí vamos a hablar un poquito ya de spoilers, entonces no vamos a hacer como las más grandes revelaciones, pero creo que es importante que hablemos ya de spoilers en este punto, porque si no nos vamos a atorar y no les vamos a poder decir nada más, porque de verdad que cada situación que va pasando episodio tras episodio es una sorpresa. O sea, si es un giro de tuerca a cada vuelta de esquina o cada que sale un cliffhanger, en realidad es porque va a ser un giro de tuerca que te va a cambiar la perspectiva completa o va a ser una revelación muy importante, ya sea sobre la situación, sobre la investigación, sobre los personajes o sobre los antagonistas. Entonces, ¿te parece que vayamos con el siguiente capítulo, ya que dimos como una introducción al primero? Sí, me parece muy bien. Lo que comentaba hace rato, que estos primeros 2 episodios parecían no tener un hilo conductor, porque este segundo episodio empieza contándonos la historia de North número 2, que ya, bueno, comentamos en el episodio perdido que pues fue nuestro episodio favorito, pero no tiene nada que ver con el episodio anterior, o sea, de inicio no tiene nada que ver con el episodio anterior, es un robot mayordomo que llega a cuidar la mansión de un músico ciego, y que ¿anciano? Un músico anciano, ciego, y que va desarrollando un gusto musical y que quiere aprender a tocar y que descubre este cierto dejo de creatividad tocando, empezando a aprender a tocar el piano y no solo haciéndolo como en repetición, sino creando algo nuevo. Y es muy bonita la historia. Todo el desarrollo es muy interesante, es así como el clásico tropo de el viejo gruñón contra el alma noble. Sí. Pero está muy bien implementado, tanto que pues no lo sientes como un recurso al aire. Sí.
Dime. No, y que de nuevo, haciendo alusión al hombre bicentenario, este robot North número 2 o North 2 empieza a desarrollar creatividad, como le pasó a Andrew, que empezó a crear figuras talladas en madera, sacadas de su propia imaginación, como le pasó de pronto también, a lo mejor estoy confundiendo, pero hay un punto donde en Yo Robot, este robot, el cual está siendo cazado por Will Smith, también hay un punto donde dibuja algo sacado de un sueño, ¿no? O sea, el robot está soñando algo que no debería ser capacidad de una inteligencia artificial, ¿no? Algo que, pues para nosotros debería ser como un aparato de préndete y apágate, que debería de interpretar y computar o calcular, hacer cálculos y simplemente darnos una respuesta basados en un estímulo, ¿no? No debería de sacar cosas de la nada. Y por eso me gusta mucho esto, porque aquí hacen de nuevo como ese reflejo. Evidentemente esas inteligencias artificiales todavía no existen. Entonces, ese comportamiento es muy humano, porque antes de pasar de nuevo a North número 2, Geshikto en el primer episodio despierta teniendo pesadillas o despierta sintiéndose triste de la nada. Y eso es algo que nos pasa a los humanos. Un día te puedes levantar de bajón y no sabes por qué. Entonces, es como muy importante de pronto atender como eso, consejo personal nada más, atender muy importante eso, atender a las causas, porque muchas veces no sabemos por qué, aunque de pronto sí hay causas como escondidas detrás a las cuales tenemos que acudir, como le pasa a nuestro personaje, de lo cual hablaremos en algún momento. Retomando, North número 2, me gusta cómo desarrolla esa capacidad creativa, pero además me gusta el contraste, porque aquí empezamos a descubrir que estos robots, los cuales están siendo cazados por este asesino de robots, son los 7 robots más avanzados que hay en el mundo, y cada uno de ellos son muy diferentes en características. Bueno, hay un par que son muy similares, pero por lo menos varios de ellos son muy diferentes en características. Pero en el caso de North número 2, es un robot 100% bélico y creado para la violencia, creado para la guerra. Es un arma con patas, prácticamente. Sí, está armado hasta los dientes. Literal. Por eso es muy contrastante que lo hayan mandado de asistente de mayordomo de este músico y que haya desarrollado este gusto o esta capacidad por la creatividad y la creatividad musical, y que además tuviera el talento para hacer algo nuevo. O sea, como tú dices, empieza aprendiendo de escuchar al músico tocar, empieza a reinterpretarlo, de nuevo, a imitarlo, y después empieza a crear su propia música. Eso es fabuloso. O sea, de verdad es que a mí me voló la cabeza este segundo episodio por lo mismo. No, sí, o sea, repito lo que dijimos en el episodio perdido. O sea, yo considero que es de los mejores episodios. Tú comentaste que lo mismo. Uh-huh. Definitivamente me gusta cómo muestran este proceso creativo, porque es muy lúdico. Es como aprendemos realmente, primero por imitación y después empezamos a crear algo nuevo a partir de las bases de las que aprendimos. Algo muy humano para un robot. Sí, totalmente. La verdad es que a mí me gustó mucho, incluso también me gusta porque en este episodio vemos ese recelo que tú decías, de este viejito amargado, que se resiste de entrada a aceptar, y ahorita me viene a la mente el episodio de Ricky Morty donde crea al robot que pasa la mantequilla. ¿Cuál es ¿sabes? Mi propósito? Pásame ¿Cuál la es mi propósito? mantequilla. Ay, y me gusta ese cachetadón que le da el robot con guante blanco cuando le dice, ¿quieres ver la televisión? No, mi propósito fue yo solo paso la mantequilla. Pero bueno, en fin, o sea, vemos este recelo, esta negación a aceptar algo nuevo, a aceptar, y luego el shock de este personaje también, o sea, aceptar que el robot está creando música cuando parecía que no es capaz de ello, y a final de cuentas, spoiler, termina encariñándose con él, termina aceptándolo, y parece que termina también ayudándole a desbloquear recuerdos dolorosos y perdidos en la memoria. Entonces, por eso me parece un episodio bellísimo, la verdad es que está muy bien, y cierra y concluye este episodio, y lo único que hace es ligarnos de nuevo a la historia principal, ¿no? Y es cuando aparece ya Astro Boy,
y empezamos otra vez como a retomar este misterio de nuevo. Sí, claro, aquí es donde se define el patrón que llevan los asesinatos, porque tanto Montblanc como el primer humano asesinado tienen esta señal de cuernos, en donde son destruidos, les dejan algún signo que haga que parezca que tienen cuernos. Y ahí es donde empezamos a ver, esto sí tiene relación. Ya te pones en modo detectivesco, te pones acá tu pipa y tu sombrero chistoso, y te pones así, ¿y qué opina usted, doctor Getsis? Oh. Sí, la verdad es que está bien padre porque, como decías, o sea, empezamos sabiendo nada y lo vamos descubriendo junto con nuestros personajes. La verdad es que ellos, al ser robots, yo justifico que sepan mucho más nosotros y que tengan esa capacidad de inducción mucho más desarrollada, evidentemente, que nosotros como humanos y mucho más nosotros como espectadores. Y me gusta cuando se devela, spoiler aquí, se devela que el patrón que está siguiendo, por un lado, con los robots es, está buscando estos 7 robots, los más avanzados del mundo, por un lado, para acabar con ellos. Por otro lado, está buscando a humanos, en específico científicos, que colaboraron en una comisión, la comisión que se llamó Bora. Y esto tiene algo en común porque tanto estos 7 robots como la comisión Bora fueron fundamentales para esta guerra que sucedió hace algunos años y que destruyó este país de Persia. Una guerra donde me gusta porque hablábamos en el episodio pasado que los humanos somos, bueno, en general los seres vivos somos violentos por naturaleza. Hemos tomado la violencia se ve en la naturaleza para obtener comida, para obtener refugio, incluso para defenderse de otros depredadores. Hasta Finalmente, para aparearse. Es correcto, esa es la realidad. Lo que nos diferencia de humanos con los animales es que nosotros hemos domesticado la violencia. Leía yo un texto esa tarde que estábamos investigando para este episodio, donde esa domesticación nos ha llevado, por un lado, a sacarle provecho a la violencia, a hacer un negocio de ella. No por nada pues la guerra es un negocio tan grande, y a su vez la guerra ha servido para desarrollar tecnología también. O sea, muchas veces tecnología que usamos hoy día a día, primero se usó para la guerra o con propósitos bélicos. Entonces hemos domesticado la violencia a tal grado que hacemos eso. Y por otro lado, también la hemos domesticado en el sentido de la hemos vuelto un entretenimiento. Y un ejemplo podrían ser los deportes. Y es que me viene a la mente porque, pues de pronto hay mucha gente, yo no en lo particular, pero hay mucha gente que es muy fanática al box, por ejemplo, o a las artes marciales mixtas. O incluso voy a mencionar una tontería y quizás se rían de mí, pero hasta la misma lucha libre, si ustedes han ido a una función de lucha libre, aunque sabemos que es teatro, que es pantomima, que es una actuación, la gente en las gradas está eufórica, está gritándole a un luchador que él mate al otro, ¿sabes? Es como esa forma de desfogar como esa violencia que hemos conseguido reprimir como para utilizarla únicamente a nuestro beneficio. Entonces, saco esto a colación porque toda esa violencia parece que sigue siendo únicamente distintiva de los humanos. Y es que aquí hay un punto bien importante, porque los robots no entienden, uno, cómo puede ser el ser humano violento con otros, y dos, cómo puede esa violencia ser más allá de únicamente necesaria para lo que decíamos, para defenderse, para conseguir comida o para conseguir refugio o para pelearse, sino viene nacida de un odio, que es un sentimiento que los robots no pueden interpretar, no saben cómo, porque muy dentro de su ser están programados para no odiar y para no hacer daño. Entonces, aquí viene lo importante de este punto, y perdón que le esté dando vueltas, porque esta guerra de la que estamos hablando surge de, pues, de nuevo, haciendo alusión al presente, tenemos a Estados Unidos de Tracia, que, pues, sabemos que son los Estados Unidos. Que si de Tracia. Que si algo le han dejado al mundo, han sido conflictos bélicos en aras, entre comillas,
de llevar libertad y llevar democracia a otros lados. Entonces, creo que son los expertos, ¿no? En conflictos bélicos, nuestros vecinos del norte. Entonces, es bien interesante porque esta guerra se desata de una sospecha, entre comillas, sobre... O sea, armas nucleares, digo, ¿qué? Pues en realidad es el símil, porque piensan que este país de Persia está desarrollando una inteligencia artificial que no sigue los preceptos de no poder dañar humanos ni robots. Creen que están creando inteligencia artificial con fines bélicos, básicamente. Entonces, desatan esta guerra, hacen pedacitos toda esa región y finalmente estos asesinatos, y ya ese spoiler gigantesco, son básicamente una represalia porque tanto estos 7 robots como la Comisión Bora participaron en esta guerra de forma muy activa y fueron determinantes para que se llevara a cabo y para que el resultado fuera el que finalmente terminó siendo. Y aquí es donde viene ya la presentación de nuestro antagonista, pero antes de pasar a ello, amigo, pues quería cederte el micrófono porque ya hablé demasiado. No, mira, quiero hacer un par de comentarios al respecto. Sí, o sea, siempre que ha habido guerra y entre más grande ha sido la guerra, más grande ha sido el salto tecnológico que hemos tomado. O sea, nuestra tecnología se ha estancado un poco precisamente porque no hay un impulso externo que nos obligue a desarrollar algo más allá. Tristemente, así es nuestra naturaleza. Y justamente regresando a este punto que tomabas al principio de esta necesidad de la violencia y que la utilizamos como que la hemos domesticado, pues quiero hablar del siguiente episodio y del siguiente robot, que es el bueno de Brando. Brando, que es un luchador profesional turco. No lo estoy leyendo en Wikipedia, ¿eh? Y justo regresamos, bueno, seguimos con este formato medio episódico donde nos muestran la historia de Brando. Brando que, pues, como bien dices, no sabe de odio. Incluso, como lo comentabas hace un momento o al principio del episodio, forma una familia, tiene una esposa robot y tiene, no me recuerdo si son 3 o 4 hijos robots. Son 4 hijos. 4 hijos robots. Y aquí ya vemos más interacción, o sea, ya se van hilando las tramas porque es al primer robot al que Getsys visita como tal, ya viendo el patrón que se había mencionado hace rato, que descubrió de que está atacando a los robots más modernos, más evolucionados. Más avanzados, ajá. Más avanzados, gracias. Sí, está atacando a los robots más avanzados y le dice que pues, o sea, ponte vergas, mijo, que viene por ti la banda. Sí. Y a Getsys se le hace raro justamente esta dinámica, a pesar de que Getsys como robot tiene una esposa, también robot, pues se le hace raro esta dinámica familiar que tienen tan humana que incluso les preparan la cena y todos se sientan a la mesa a comer, a pesar de que no están en presencia de humanos. O sea, han normalizado tanto esta rutina humana que ya la adoptaron como propia. Y me gusta mucho esta parte, como su motor y lo que el mismo Brando comenta, el motor para continuar luchando y para hacer lo que hace es su familia. Cierto. De este episodio, pues no podemos sacar tantas cosas, es más como introductorio, como que nos va metiendo más en el contexto del misterio. Pero sí quería mencionar mucho esta parte de la familia, de la importancia que tiene la familia para Brando. No sé ¿qué opiniones tienes al respecto de Brando? Es que creo que hablábamos también de que tanto Brando como Hércules, que son 2 robots que se dedican a la lucha libre entre robots, o bueno, la lucha robótica. Es que fíjate que es bien interesante, porque todos estos robots participaron, tanto Mont Blanc como Nord número 2, este mismo Gesicht, Brando, Hércules y los que vamos a mencionar más adelante, incluso Atom, o sea, Astro Boy, todos ellos participaron en la guerra robótica y cada uno de ellos está arrepentido de lo que hizo, porque durante esta guerra mataron a muchos de sus iguales.
Es decir, más allá de los daños colaterales que fue destrucción de territorio y de asesinatos o de muerte de humanos, ellos de lo que están arrepentidos es de haber matado a su propia, voy a entrecomillar, especie. Entonces, tanto Hércules como Brando, estos dos robots que se nos presentan en estos dos siguientes episodios, el 3 y el 4, es bien interesante su historia porque son rivales de deporte, pero son grandes amigos entre ellos y digamos que tienen como ese pacto de ahora con esa violencia encausada entretener a un público. Incluso tienen sus fans y están ansiosos de verlos enfrentarse uno al otro, ¿no? Porque cada uno como que lucha en su liga y se anuncia un combate entre ellos. Entonces como algo que está muy esperado, pero digamos que todos ellos están como arrepentidos, no están a lo mejor hasta purgando o queriendo purgar un poco esa culpa. En el caso de Mont Blanc, como tú dices, lo hacía siendo un guardabosques, cuidando al planeta, ¿no? Reforestando. El caso de Gesicki, pues es bien interesante porque es un policía, o sea, ¿cómo te reivindicas mejor de algo así que cuidando a la humanidad, ¿no? O cuidando a la sociedad. En el caso de estos dos, el caso de Atom es bien interesante porque al final, o bueno, más bien desde un principio, incluso si ustedes han sido seguidores de Astro Boy, se nos dice que Atom es el robot más avanzado que se ha construido, como tú mencionabas, porque es ese robot que tiene como ese libre albedrío de elegir su camino. Y aquí retoman un poquito eso. Ajá. Dime. No, es que quería hacer un paréntesis, pero es un poco spoiler. Porque a pesar de que todos sabemos que Astro Boy en la serie original tiene esta capacidad de decidir y de raciocinio sin que está fuera de su programación, o sea, que no está programado para hacer algo, aquí empiezan en tabla rasa todos los robots. Y más adelante vemos un acontecimiento que lo lleva un peldaño más arriba que el resto de los robots. Pero pues ya es terreno de spoilers y no quiero arruinarles la sorpresa. Sí, de acuerdo. No, la verdad es que todos estos primeros episodios, como tú mencionas, son de presentación de los personajes, les van dando background. Como te dices, a Brando pues nos presentan esta interacción con su familia, me parece bien interesante, como tú dices, que incluso aunque no haya presencia de humanos, siguen manteniendo como esa costumbre, ya es algo que es inherente a ellos, pareciera. A diferencia de Hércules, que Hércules no tiene familia, parece más bien una persona solitaria, que también cualquier parecido con la realidad, pues es mera coincidencia, porque también hay mucha gente que ha decidido vivir así, ¿no? Simplemente dedicándose a sí mismo o a su trabajo o lo que sea, ¿no? No necesariamente una familia. Y vienen, te decía, viene de la mano porque aquí es donde ya, spoiler muy grande, se nos descubre quién es este robot antagonista, que es el que está cometiendo estos asesinatos. Y que resulta de entrar, pero me gusta porque también cada giro de los que vamos descubriendo, resulta que es un robot proveniente, o el resultado más bien, de esta guerra en Persia, y que finalmente está cobrando esta venganza, como mencionaba yo hace un rato, pero que además, quiero mencionar esto porque esta guerra que se llevó a cabo está, digamos, fundamentada en razones equivocadas. Porque al final la población de Persia, o quien encargó la creación de estos robots, no buscaba ningún daño, ¿sabes? Sino al contrario, buscaba reabastecer, revivir el desierto, porque literal, pues Persia, Medio Oriente, está en medio del desierto. Entonces lo que querían era como crear vida, crear un medio sustentable para la población, y eso definitivamente era algo que los Estados Unidos de Tracia no podían permitir, o sea, no podían permitir que una nación fuera autosuficiente. Entonces, por eso viene como esta revelación donde finalmente esta guerra terminó siendo una guerra muy envidiosa, egoísta, de alguna manera. Como todas las guerras, amigo. Pues pero hecho, creo que sí, te estás adelantando un poco. Te voy a frenar tantito. Y te voy a frenar porque quiero hablar de esta parte que
si bien la vez pasada que grabamos esto, comenté que pues el Hércules como personaje era el más de Ajá, todos los que un nos poquito, habían sí. presentado, quiero enfatizar un punto importante, que a pesar de que ya comentaste que pues es un personaje que prefiere estar solo, que prefiere vivir su vida alejado de los demás, al momento en que Brando está siendo atacado por este personaje misterioso ¿Mm? y que está por destrozarlo, Hércules no duda en ir a apoyar a su amigo. Cierto, eso es verdad. Y creo que es como que el punto clave de Hércules, que a pesar de que es un robot tan solitario, tan alejado de todos, tiene estos lazos de amistad, o este lazo de amistad con Brando, tan fuerte que lo llevó a arriesgar su propia vida y pues lamentablemente la perdió. Sí, sí, porque justo de esto no habíamos platicado y era algo bien importante, que todos estos personajes con los cuales sí te vas encariñando, los vamos perdiendo. O sea, la serie no se toca el corazón para ir eliminando a todos y cada uno de esos, incluso hasta el más, o sea, el más impensable, el que tú dirías, sin hacer grande spoiler, pero supongo que lo están imaginando, que dirías, no, a este no me lo pueden tocar, pues cachetadón, ¿no? Así como Batman Y con después te Robin. lo repiten así de, no, entonces ya tocaron a este no lo van a tocar y otra vez. Sí, o sea, si es Game of Thrones, quítate que ahí te voy, porque yo sí Sí, me voy a claro. escabechar a todos. No, sí, desde Nord número 2, yo así de, ¡ay, qué bonita historia! Van a ser felices por si, ¡ay, cabrón! Ya lo mataron. Sí, justo así. La verdad es que no se toca el corazón y creo que eso me gusta, a final de cuentas. O sea, a mí me gustan las series donde, sobre todo en el caso de la ficción y en el caso de las aventuras y la acción, donde nuestros personajes corren peligro, aunque en muchos de los casos, voy a hablar de la ficción en general, sabemos que al héroe o a los personajes principales no los van a tocar o no les va a pasar nada, pero conseguir que tú como espectador te preocupes por ellos me parece como muy valioso. Ahora, conseguir que te enamores de los personajes y que te duela cuando se van, me parece todavía más valioso, porque además lo hacen en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando que es una serie limitada, 8 episodios, y que en ese lapso de 1 hora, condensado, crean en ti este sentimiento de empatía con estos personajes ficticios, me parece maravilloso de principio a fin. Entonces, creo que por eso vale mucho la pena y va acá nuestra recomendación de por qué la tienen que ver. Donde había un punto, amigo, que quería tocar, que nos habíamos saltado también un poco, que en estas investigaciones, Geschick está buscando el porqué de las cosas. No entiende ese sentimiento de venganza. No entiende cómo un robot puede tener eso. Y es que mencionábamos al inicio, los robots no pueden hacer daño, lo tienen, digamos, adherido a su programación, en el profundo de su programación. Y esto en esta historia ficticia solo ha ocurrido una vez, ¿no? Que un robot haya matado a un humano. Y me gusta cómo presentan este concepto, porque decíamos que hace mucho alusión también al Silencio de los Inocentes, donde Geschick va a visitar a este robot que asesinó a un humano alguna vez en un punto de la historia, y que lo asesinó por odio. Ese es el meollo del asunto. Entonces, para tratar de entender eso, Geschick lo va a visitar y este robot lo tienen atrapado, encadenado, entre comillas, encarcelado, esa es la palabra, lo tienen encarcelado en un sótano. Incluso tú decías, ¿no? Muy a lo Evangelion. Lo tienen como clavado con una estaca a la pared, donde no dejan que se mueva de ahí, pero tampoco lo matan, o bueno, lo matan porque es un robot, tampoco lo apagan, vamos a decir, porque ya está tan avanzada la sociedad en este punto que tienen derechos. Entonces, digamos que no existe como esa ejecución, ¿no? No pueden ejecutar, no hay pena de muerte ni siquiera para esos robots. Entonces, digamos que lo tienen sentenciado a estar encarcelado, y es por ello que Geschick va a entrevistarse con este robot para tratar de entender por qué.
por qué un robot podría estar matando tanto robots como humanos. Sí, claro. De hecho, sí. O sea, yo no pude evitar hacer el parangón porque, o sea, está clavado al piso con una estaca en el pecho. Entonces dije, no manches, una Eva referencia. Cierto. Y justo, tú lo comentabas la vez pasada y muy atinado tu comentario, que hace un símil con el silencio de los inocentes cuando la investigadora va a conocer por primera vez a Aníbal Lecter, toda esta secuencia de pasar por las puertas y los detectores y los controles y de repente encontrarte con el psicópata de frente. Y es muy interesante. Y también otra cosa que se nos pasó a mencionar la vez pasada es que también lo tienen ahí, no, por un lado, por sus derechos inherentes, pero por otro, porque es un caso de estudio para la ciencia. Cierta vez. Quieren saber qué lo orilló a hacer lo que hizo. Cómo pudo saltarse su programación. Y entonces son muy interesantes las interacciones con GetSys, porque incluso en algún momento le dice, vamos, déjame conectarme a tu cabeza para ver lo que sabes y yo darte un análisis al respecto, aunque solamente es un truco. Y justo regresamos a la analogía con Aníbal Lecter. O sea, este juego del gato y el ratón de dame tantito y yo te doy una pista, pero al mismo tiempo te trato de corromper. Sí. Entonces sí, está muy interesante esta dinámica que no la exploran tanto, o sea, pero está como en su justa medida y tiene repercusión más adelante, porque después sabemos un giro de tuerca tremendo que no se los voy a spoilear. Y bueno, no sé si tú lo quieras hacer, pero por lo menos yo no voy a spoilear eso. Está tremendo y no me lo esperaba en ningún pinche momento. Sí, no, yo creo que vale la pena no spoilearlo, pero sí, qué bueno que mencionas este punto de que este robot, ahorita se me fue el nombre, por ahí lo tenía notado, simplemente se me fue, donde este robot que ya cometió un asesinato, quiere corromper de alguna manera a Gesicht, a nuestro investigador. Pero es Brau 1589. Brau 1589, ese es el nombre de este robot. Lo quiere corromper y lo rompe, digamos, espiritualmente, si es que los robots tuvieran espíritu, pero lo quiebra y hace que, digamos, se empiece a cuestionar él mismo la razón de sus acciones. Y esto lo lleva a desenmarañar también un misterio propio que se abre como una historia secundaria que también toma unos giros bien interesantes, porque en esta historia secundaria aparece una secta de humanos pues que odian a los robots. Una organización, porque en realidad se convierte en una organización que incluso hace actos de terrorismo en contra de los robots y que también por su lado están buscando de alguna manera cobrar venganza de algo en particular. Entonces aquí se abre una historia completamente distinta, pero que va paralela a la investigación y que de pronto ahí sí es donde me costaba trabajo, porque si pierdes un poquito la atención, te puedes confundir en por qué una cosa va por un lado y por qué la otra va por el otro lado, ¿no? Donde de pronto parece que se van olvidando de la historia principal por tomar esta y de pronto dan un volantazo y regresan otra vez escrito de manera magistral. Entonces, eso está bien interesante y creo que ese es el spoiler al que te referías, ¿no? Al de esta historia secundaria. Sí, definitivamente, que creo que no lo tocamos tanto la vez pasada. Definitivamente no te lo esperas y tienes que verlo, o sea, cierto. Llega un punto donde dices, o sea, vas uniendo los puntos, no sabes para dónde va, pero esperas que termine en algo y termina en algo muy interesante, muy dramático además, y con muchas revelaciones, muchísimas revelaciones. Entonces, denle un chance a esta historia secundaria y pues seguimos, nos regresamos seguimos tomando camino con la historia de Epsilon, que creo que para ti fue como que tu segunda historia favorita, porque entraste mucho en esa, así que te cedo la palabra, amigo. Es que Epsilon me pareció bien interesante, porque de todos estos robots que participaron en esta guerra, que son las inteligencias artificiales más avanzadas, Epsilon
me llamó tanto la atención que, por un lado, se rebela contra las órdenes de los humanos, lo cual en sí ya rompe un poquito estas leyes de la robótica, pero se revela en el sentido donde él se sabe el más poderoso, no el más avanzado, pero sí el más poderoso en cuanto a capacidad de bélica, llamémosle de alguna manera. Incluso nos lo explican de una manera que no me queda muy clara, la verdad. Solo nos dicen que puede hacer esto, que puede hacer aquello, que es muy fuerte. Y lo que me gusta de este personaje es que él opta por no participar en la guerra. Al contrario, o sea, él digamos que se pone en un papel de pacifista. Él dice, yo tengo estos poderes, yo podría, de hecho me gusta también, porque hay un punto donde sus mismos amigos robots le recriminan y le dicen, si tú hubieras participado en la guerra, esto se hubiera acabado muchísimo más rápido, hubiera habido menos bajas, hubiera sido menor la destrucción, porque con tus poderes, voy a decir poderes nada más así a grandes rasgos, sin entrar en la descripción, porque con tus poderes pudiste haber acabado con el enemigo de una manera tal, digamos que hubiera sido como hasta una operación quirúrgica, ¿sabes? Como hasta más limpia. Habrías acabado con el enemigo, la guerra habría terminado más rápido y hubiera habido, no sé si está bien dicho, menos causalidades, menos casualidades, menos bajas. Entonces, me gusta la postura de Epsilon porque además él lo que hace como en este marco de ser pacifista, empieza a rescatar niños que quedan huérfanos de la guerra, niños humanos, y al final se hace como de 20 niños o no sé cuántos. Sí, hace la guardería de papá ahí. Sí, pero está muy padre que este personaje es como todo filosófico, ¿sabes? O sea, me gusta porque es eso, está como muy bien centrado y tiene como sus ideales muy bien cimentados y los respeta todo el tiempo. Y al mismo tiempo va creando como esta comunidad de niños que realmente lo quieren y que, spoiler, ya lo dijimos, pero spoiler, cuando le pasa lo que le va a pasar a Epsilon, es bien doloroso porque sabes que está dejando pues prácticamente indefensos a un montón de niños que están teniendo una doble pérdida, o sea, que habían perdido a sus padres en la guerra y que ahora están perdiendo a este padre sustituto que pues los había acogido y había hecho una comunidad, pues de nuevo, bastante fraternal con estos niños. Sí, claro, es un personaje interesante en muchos aspectos, tanto así que su historia se toma en 2 episodios, De hecho, cosa que pues no habíamos visto hasta este punto. Es muy interesante todo el estratagema que arman para tratar de eliminarlo, porque saben todas sus debilidades. Incluso al momento de estar siendo acorralado, piensa primero en los niños. O sea, lo primero que piensa es pongan a mis niños a salvo. Y no le importa pelear en desventaja siempre y cuando protejan a sus chamacos. Y creo que esta es la parte, bueno, yo ya voy a entrar más o menos en terreno de spoilers, porque si se dieron cuenta, todos tienen algo, todos los robots tienen algo que los hace rozar la humanidad, ¿sí? Cierto. O sea, Mont Blanc es el cuidado por la naturaleza, Nord número 2 por pues esta creatividad que pues es impropia de los robots. Brando pues es la creación de una familia bastante tradicional, o sea, en términos humanos, incluso que es creo que es más tradicional que las familias que tenemos actualmente. Hércules, este lazo de amistad tan profundo que lo llevó a ser destruido, y pues Epsilon, este deber de proteger la vida humana más allá de cualquier otra situación, y sobre todo la vida de estos niños que salvó, porque en la historia que nos muestran de trasfondo, cuando está en las ruinas, muestran en específico la de a un niño que quedó con secuelas muy graves,
que la historia está muy fuerte, la verdad, que tampoco la tocamos la vez pasada, pero esta historia de este niño en específico quedó traumatizado al grado de que no puede convivir con otros seres humanos y la única persona o persona entre comillas en la que confía pues, es en Epsilon. Es al único, literal es al único al que le habla. Entonces, esta necesidad o este deber que llegaba hasta el límite de proteger a sus seres amados y que al final ni siquiera eso es suficiente, sí te rompe un poco el cocoro. Sí, coincido. Mira, qué interesante que menciones esto de que cada uno de los robots, y no lo había yo pensado, ni siquiera la vez pasada, rozan en la humanidad de alguna manera. Mismo Gesicki lo hace, teniendo como estos sueños, ¿no? Donde los robots pues, no deberían de soñar, pero él sueña y me gusta porque los humanos en ¿Y la sueña con ovejas simplicidad... eléctricas? Me gusta porque la simplicidad de nuestra mente pues está descompuesto, vamos a llevarlo a servicio. Sí, tal cual. ¿Sabes? Cuando en realidad nos estamos dando cuenta de que es eso, de que tienen esas capacidades ya muy parecidas a la humanidad, lo cual me lleva más bien y me gustaría a que platicáramos un poquito de la representación humana en esta serie, que es un poco limitada, o sea, en realidad la serie está más centrada en los robots más bien, pero la representación humana la tenemos por un lado con el Dr. Tenma, que es el creador de Astro Boy, que es una historia, es un personaje bien trágico de por sí, es un personaje que se puede decir que perdió 2 veces a su hijo, la primera vez en el accidente y la segunda vez cuando se da cuenta de que Astro no es su hijo. Hay por ahí un episodio donde nos dan un flashback de cómo Atom, este hijo robótico, es perfecto, mientras que Atom humano no lo era. Y eso desquicia a Tenma, desquicia que su creación sea tan perfecta. Entonces... Creo que sí respetan el nombre original del hijo, ¿no? Que también es Tobio. Tobio, es correcto. No lo recordaba. Ajá, exacto. Entonces, por eso mismo, él está como tan amargado, él es tan pesimista, él es pesimista pero realista al mismo tiempo. Creo que tiene frases muy memorables, tiene momentos importantísimos en esta serie. Hay un punto donde le recomienda a un robot que llore la pérdida de ese otro, o bueno, de ese ser, voy a entrecomillar, querido. Le dice, porque a final de cuentas, tú vas a llorar tanto que vas a terminar sintiéndolo como dolor propio. Y eso habla un montón también o sea, un poquito de esa imitación, como tú decías, ¿no? De cómo aprendemos los humanos, o sea, aprendemos imitando. Entonces, eso está bien fuerte y creo que esa es la representación humana no de lo peor de la humanidad, pero sí como de lo más pesimista, y que por el otro lado tenemos a Ochanumitsu, ajá, que es el creador de Uran, que en la serie, si ustedes recordarán, Uran es la hermana, voy a intercomillar hermana, de Astro Boy, de Atom, que él al contrario, o sea, él ve todo el lado positivo, busca la solución, siempre tiene como ese brillo de esperanza y representa como esa resiliencia del ser humano a no rendirse, a estar ahí a pesar de que las situaciones muestran que se viene lo peor, ¿no? O que le está pasando muy mal. Y me gusta mucho, además me gusta mucho que estos dos personajes son tomados de la serie original de Astro Boy y su diseño de personaje, es idéntico, sí. Caricaturizado, sí. Como tú quieras, pero eso me gustó mucho, me trajo como muy buenos recuerdos ellos dos. Sí, claro, y quiero aprovechar que tocaste a Uran porque nos saltamos un episodio que es bastante importante. Oh, sí. Que igual me pasó lo mismo que con el episodio de Nord número 2. Yo lo vi y dije, verga, ¿a dónde encaja esto? Porque es así de Uran así de, soy una robot que va a la escuela, me encontré un chico triste, voy a cuidar al chico triste. O sea, es así de infantil, podríamos decirlo. Uh-huh. Pero ya cuando vas uniendo los hilos dices, cabrón, sí está muy fuerte. Porque Uran tiene esta habilidad de
tiene esta empatía, o sea, pero empatía súper exacerbada, así de, literal puede sentir gente a kilómetros a la redonda Ujú. y siente por profunda tristeza. Y se siente tan triste que quiere alegrar a la fuente de esa tristeza. Y se encuentra este robot vagabundo que pinta en las paredes un paisaje floreado. Ujú. Y lo cuida, o sea, lo cuida como si fuera su mascota, literalmente. Le da de comer, lo acompaña todos los días, le habla, trata de descubrir sobre su pasado. Ujú. Hasta que un día utiliza sus poderes y ve que hace crecer vegetación de la nada. Averdece o enverdece todo lo que toca. Ujú. Y descubrimos que este robot no era realmente ese robot, sino solamente secuestró ese cuerpo Ajá, porque quería escapar. sí, Chun, chun, chun. Y así sí. de, ¿qué? ¿Qué verga acabo de ver? ¿Qué está pasando? Sí, es que aquí tocas dos cosas bien importantes. Por un lado, Uran, que es de nuevo como como tú dices, esta representación de la empatía exacerbada, de incluso el ejemplo de Uran es también de nuevo como de pronto te entiendo, o sea, tú estás triste, o sea, me siento triste porque tú estás triste, ¿sabes? Porque no podemos chacotear o no nos estamos riendo, pero no entiendo por qué estás triste. Entonces, así como es de exacerbada esa empatía de Uran, también es exacerbada su desconocimiento de esas sensaciones. Al grado de que, ligero spoiler, aquí es muy chiquitito, en un momento se encuentra un niño, o bueno, un muchacho, que está a punto de saltar de un puente para suicidarse. Y Uran le dice, es que sé que estás triste, pero no sé por qué estás triste, no lo entiendo. No les voy a decir la conclusión de ese pequeño pasaje, pero es muy bonito, a mí me gustó un montón. Eh, y Uran tan no entiende eso que cuando a ella le pasa también su propia desgracia personal, no sabe cómo interpretarla. Incluso ella dice, es que yo soy un robot y me pasó esto. Si yo pudiera sentir tristeza, ¿me querría tirar de un puente? Y creo que pone de discusión bien interesante ahí, ¿no? O sea, porque muchas veces nos pasan cosas como personas donde sientes que es lo peor que te ha pasado en el mundo y que nunca jamás te vas a recuperar de ello. Y a final de cuentas, en muchos de los casos, con apoyo sobre todo, terminas sobreponiéndote. Yo Y creo pensé que que eso es, terminas tirándote de un puente. espero que sea la menor de los casos, la verdad. Amigos, cuiden su salud mental. Pero Este, sí, sí, claro, a eso iba yo. Entonces, por ese lado, y por otro lado, y ya un poquito o un muchito en el tenor de la ficción, descubrir cómo este mismo antagonista, que bueno, la serie en realidad se llama Pluto, porque Pluto es nuestro antagonista, puede secuestrar cuerpos de otros robots, casi que a gusto y conveniencia, también lo hace todavía más difícil de capturar. O sea, por eso es como tan confuso para nosotros saber realmente qué es lo que está pasando. Y eso me parece que es es una forma muy inteligente de cómo está escrito el guión. O sea, logra irse por esos vericuotos que no es que estén inventados o sacados de la manga, sino realmente los justifica. Como dices, aquí nuestro robot escapa de alguna manera usando ese mismo poder que tiene, que es controlar a otros cuerpos robóticos. Sí, y justamente, o sea, por eso te vuela la mente este episodio, porque dices, o sea, tú tienes, bueno, no tienes libre albedrío, no, pero tienes tanto poder, ¿y por qué estás triste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué te pasó Uh-huh. para que cayeras en depresión robotina? Y bueno, ya de aquí creo que ya no podemos dar muchos más comentarios, porque todo lo que se viene después de lo que les acabamos de comentar es
revelación tras giro de tuerca. Sí. Dejamos un par de personajes fuera, por lo menos de mi parte a propósito, para que sea más disfrutable para ustedes revisar este anime si es que no lo han hecho aún. Los spoilers que les hemos dado son bastante menores. Entonces, espero que les hayamos convencido porque vale mucho la pena ver esta reimaginación de Astro Boy. Mantiene mucho del canon original y a la vez es muy refrescante. Como les comentaba hace rato, pues es novela policíaca pura y dura, es bastante cine noir. Tiene estos giros y estas revelaciones y que, puta madre. Sí. Sí, vas, amigo, vas. No, que coincido y justo es lo que te iba a decir, o sea, para no hacerles el cuento muy largo, yo creo que aquí lo podemos dejar. Espero que esta charla también pues, les haya interesado más. Si ustedes ya vieron la serie y se quedaron picados con esta charla, déjenlos aquí abajo en los comentarios, hagan con letras mayúsculas así, spoiler, y vamos a platicar del spoiler en esta comunidad que tenemos. Ya saben que en el grupo de Facebook de 4 DeLoreans es donde más interacción tenemos, donde más platicamos acerca de estos temas. Si no han ido a ver la serie, también, como dice mi amigo George, ojalá que esto que platicamos les haya hecho que se interesen en ella. Recomendación personal, véanla con calma, ténganle paciencia, no se desesperen, porque creo que paga muy buenos dividendos al final. El final, como dice mi amigo George, esas revelaciones terminan haciéndote explotar el cerebro. La manera en la que todos esos hilos sueltos que van dejando, cómo los van uniendo, es también, yo creo que es una masterclass de escritura, la verdad, escritura de una historia. Y te decía que el final a mí me dejaba con esa sensación. Incluso leí por ahí muchos comentarios de que gente le habría gustado ver segunda temporada, cosa que ya sabemos que no va a suceder. Entonces, lleguen al final y díganos sus conclusiones. O sea, yo me imaginaba que podría continuar por la manera en que termina, pero después atinadamente mi amigo George me corrigió. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que hasta aquí podemos dejar esta plática, amigo. De verdad, de nuevo, recomendándoles la serie, vayan. Está en Netflix, 8 episodios de 1 hora, un poquito densos. De nuevo, ténganle paciencia, pero la van a disfrutar un montón. Y además, y si, hay un spoiler que la vez pasada dijimos, y que qué bueno que ahorita nos contuvimos, Sí. porque la verdad es que es bien, bien padre ese descubrimiento en general, ¿no? Y descubrir es que hay varios descubrimientos que le dejamos afuera que en serio sí les van a dejar muy buen sabor de boca. Sí, no, totalmente. Y como decías tú al principio, o sea, esta serie que te hacía, esta serie que hace que te recuerde un poquito, o que te recuerda más bien a Death Note, cómo hace un cambio de personajes principales, que lo hace muy fluido. Eso también está bien interesante de ver, porque además va y viene de alguna manera, o sea, está muy, muy padre. O sea, yo no soy mucho de cómics, mucho menos de mangas, pero me imagino que en el manga a lo mejor está desarrollado de alguna otra manera, y si no, creo que el anime lo supo hacer muy bien. O sea, el director del anime lo supo plasmar muy bien, y eso es bien interesante, y por eso pues les vamos a dejar de nuevo de tarea que vean esta serie. Y digo, a título personal quiero agregar, porque yo lo tuve que ver en latino por reasons, no pude verlo subtitulado, pero quiero agregar que hicieron una muy buena adaptación. O sea, no cayeron en estos clichés actuales que la hipertropicalización que parecen chacas hablando con dibujos japoneses. Entonces, por esa parte, muy bien. Si gustan verla en latino, yo lo recomiendo. Pues, yo la vi en japonés porque últimamente me hice esa afición a ver los animes en japonés. De hecho, he tenido la oportunidad de ver Jujutsu Kaisen, ese anime que está como tan de moda. He tenido la oportunidad de verlo en latino y no he querido. He estado buscando más bien la oportunidad de verlo en japonés. Chacadoblaje. Chacadoblaje. Ya tiene un término, chacadoblaje. Justo. Y hablando de doblajes, de una vez les dejamos el spoiler del siguiente episodio, porque vamos a hablar de Demon Slayer.
esta también serie de anime. Qué padre que hemos hablado. Este va a ser el tercer episodio consecutivo que hablamos sobre anime. Me da mucho gusto. Igual Demon Slayer, este anime que se ha hecho súper popular, donde mi amigo George también tuvo la oportunidad de verlo en español latino. Entonces, pues no se pierdan el próximo episodio. Medio chacadoblaje. Pero no se pierdan el próximo episodio donde vamos a hablar de Tanjiro y sus aventuras de cazademonios. Amigo, pues yo creo que nos despedimos por el momento, dejándoles como de costumbre nuestras redes sociales. Pues ya saben, no me sigan, eso es de stalkers. Les voy a poner una orden de restricción. @Cordur48 en todas las redes sociales. Muy bien, amigo. Pues ahí está mi amigo George para que le dejen algún comentario bonito. No lo sigan, solo déjenle comentarios. A quien sí les voy a recomendar, o a encomendar más bien que sigan, es a las redes del podcast 4 con número, DeLoreans, así como se escucha. Facebook, Instagram, X, antes Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Denle seguir, denle estrellitas, denle corazones, una manita, likes, lo que ustedes puedan. Ayúdenos con una recomendación y pues nada, nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós a todos. Esto fue 4 DeLoreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta.